Sabía que algo no estaba bien con mi novio, Gabriel. Él era abogado penalista, y en los últimos meses se volvía cada vez más distante y misterioso. Hasta que, una noche, me desperté por ruidos provenientes de la sala. Mi corazón se aceleró. Agarré el celular y bajé las escaleras en silencio. Cuando me acerqué, vi a Gabriel sosteniendo una carpeta negra y hablando con alguien por teléfono. Estaba visiblemente nervioso. Ya te dije que lo voy a resolver, pero ella no puede saberlo. Si Renata descubre, todo se derrumba. Mi respiración se detuvo en el pecho. ¿Quién era ella? ¿Qué me estaba ocultando? Decidí no confrontarlo en ese momento. A la mañana siguiente, mientras él se bañaba, aproveché para investigar. Registré la carpeta negra que había traído a casa. Dentro había documentos, fotos de un hombre que nunca había visto, y lo más extraño, un contrato con el nombre de Gabriel firmado junto a otro hombre llamado Jorge Almeida. Antes de poder entender más, escuché la puerta del baño abrirse. Cerré todo rápidamente y fingí que estaba haciendo la cama. Gabriel salió del baño y me miró de manera extraña. ¿Viste algo? ¿De qué?, pregunté, tratando de sonar casual. Nada. Solo pensé que había dejado la carpeta en otro lugar. Él sabía. Sabía que yo estaba sospechando. Esa noche recibí una llamada anónima. Una voz masculina, fría, dijo: «Renata, no deberías entrometerte donde no te llaman. Esto te puede costar caro». «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», grité, pero la llamada se cortó. Le conté a Gabriel sobre la llamada, esperando que me tranquilizara. En lugar de eso, él se puso aún más tenso. «Es solo una broma. Estas cosas pasan. No te preocupes». Pero yo sabía que no era una broma. Al día siguiente, un mensaje anónimo llegó a mi celular. «Si quieres saber quién es realmente Gabriel, ve a la dirección que te enviaré. Pero ve sola». Contra todo sentido común, decidí ir. Ya no podía seguir viviendo en la duda. La dirección me llevó a un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Entré con el corazón en la garganta, rezando para que no fuera una trampa. Dentro, encontré a Jorge Almeida, el hombre de la foto en la carpeta de Gabriel. Estaba con un ojo morado y marcas de agresión en la cara. «¿Eres Renata?», preguntó con dificultad. «Sí. Por favor, dime qué está pasando. ¿Quién eres tú? Gabriel no es quien tú crees que es. Él es peligroso, y si sigues con él, no saldrás viva de esto». Antes de que pudiera preguntar más, escuché pasos pesados detrás de mí. Al girarme, Gabriel estaba allí, con el rostro sombrío y sosteniendo algo en la cintura. «¿Entonces esto es lo que querías, Renata? ¿Respuestas?». Su voz estaba calmada, pero amenazante. «Bueno, ahora sabes demasiado». Mis rodillas temblaban. Gabriel estaba a punto de decir algo cuando, de repente, se escucharon disparos en el almacén. Alguien estaba atacando. Me tiré al suelo, tratando de protegerme, mientras Gabriel corría hacia la salida. Cuando miré a Jorge, estaba inconsciente, tal vez muerto. Logré escapar, pero cuando llegué a casa, todo estaba revuelto. Mi laptop, mi celular y todos los documentos habían desaparecido. Gabriel lo había limpiado todo. Ahora estoy sola, sin saber en quién confiar, sin saber quién es realmente el hombre que amé. Solo sé que él me está vigilando. Esta noche encontré un mensaje escrito en el espejo de mi baño. «Deberías haberte mantenido fuera de esto, Renata». Mi cuerpo se congeló. Estuve sola en casa todo el día. ¿Quién escribió eso? No sabía en quién confiar. Gabriel, el hombre con el que pasé los últimos 3 años de mi vida, se estaba revelando como una persona completamente diferente. No solo era un abogado criminalista exitoso, era un hombre inmerso en oscuros secretos. Y ahora, yo estaba en medio de eso. El mensaje en el espejo seguía en mi mente, como una marca imborrable. «Deberías haberte quedado fuera de esto, Renata». ¿Quién había dejado eso ahí? ¿Gabriel? ¿O alguien que quería asustarme? No importaba. Necesitaba saber la verdad, y ahora no había vuelta atrás. La búsqueda de respuestas apenas comenzaba. A la mañana siguiente, mientras Gabriel estaba en una reunión en la oficina, decidí registrar cada rincón de nuestra casa. Ya no podía confiar en él, y sabía que estaba ocultando algo grande. Abrí cajones, rebusqué entre documentos antiguos, hasta que algo llamó mi atención. Un sobre con el nombre Jorge Almeida, escrito a mano. Mis dedos temblaban cuando lo abrí. Dentro había una foto mía tomada fuera de nuestro apartamento y una nota. «La próxima será tu madre. Si sigues con esta historia, perderás todo». Mi estómago se revolvió. No solo me estaban vigilando, ahora amenazaban a mi familia. Algo dentro de mí se rompió. Ya no iba a huir, no iba a ser débil. Si Gabriel estaba detrás de esto, pagaría por todo. Pero si había algo aún peor, lo descubriría. Llamé a un investigador privado, alguien en quien Gabriel nunca desconfiaría, y le pedí que lo siguiera. Necesitaba pruebas, algo que me diera fuerzas para enfrentarle.
Horas después, recibí un mensaje de texto con un video anónimo. Era Gabriel, en una conversación con Jorge Almeida. En el video, hablaba sobre una transacción ilegal y cómo estaba manipulando casos judiciales para garantizar la libertad de criminales peligrosos. Mi corazón dio un vuelco. Estaba tratando con un monstruo. Pero lo que más me sorprendió fue la última frase de Gabriel. No te preocupes por Renata, Jorge. Ella se olvidará de todo cuando le dé la gran recompensa. No le importará nada más. ¿Eso era lo que tenía para mí? ¿Una recompensa? Estaba en shock, pero la rabia comenzaba a crecer dentro de mí, y con ella, la certeza de que mi venganza sería dulce e implacable. Cuando Gabriel regresó a casa esa noche, yo estaba lista. Entró al apartamento como si nada hubiera pasado, sin saber que la mujer que pensaba controlar estaba a punto de darle un giro al juego. ¿Cómo estuvo tu día, amor?, preguntó, con la típica máscara de indiferencia. Lo miré, mi mirada fría y calculadora, y le dije, Gabriel, estoy cansada de ser la mujer que manipulas. ¿Qué crees que pasará ahora? Él sonrió, una sonrisa arrogante y confiada. No harás nada, me necesitas. En ese instante saqué de mi bolso la grabación que había conseguido y se la mostré. Su sonrisa desapareció de inmediato, y la tensión en el aire era palpable. ¿Qué es esto, Renata?, preguntó, con una expresión de pánico disimulado. Esto es la verdad, Gabriel. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Respiró hondo, pero antes de que pudiera reaccionar, hubo un estruendo en la puerta. Era la policía, irrumpiendo en el apartamento con armas en mano. Señor Gabriel Mendonça, estamos aquí para arrestarlo por conspiración criminal, soborno y corrupción. Gabriel quedó paralizado, y mi mente comenzó a trabajar rápidamente. Había jugado su juego, y ahora él estaba atrapado en sus propias mentiras. Pero la historia estaba lejos de terminar. Sabía que esto era solo el comienzo, y tenía un plan aún más astuto en mente. El capó del coche de policía se cerró, y cuando miré al costado, vi a Jorge Almeida, observando la escena desde lejos. Sonreía, pero algo en él parecía diferente. Sabía que el futuro de Gabriel ya estaba trazado, pero lo que no sabía era que yo también tenía otros planes para él. No descansaría hasta ver a todos pagar. Pero, ¿cómo reaccionaría él cuando descubriera que aún quedaban más secretos esperándome? Ya no sabía qué era real. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo pasé de ser una mujer común, que creía en una relación normal, a ser la víctima de una conspiración de corrupción, mentiras y crímenes? Gabriel estaba siendo llevado, arrestado por algo que apenas podía entender, y no sabía si sentía alivio o pavor. Las sirenas resonaban en la noche, y mi mente estaba en shock, tratando de procesar todo. Sabía que algo estaba mal con Gabriel desde hace mucho, pero nunca imaginé que él llegaría tan lejos. No solo me mintió, sino que estaba destruyendo vidas, manipulando personas, corrompiendo el sistema judicial. Y yo estaba en medio de todo eso, sin saber. ¿Cómo pude ser tan ciega? El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue el golpe que me hizo aterrizar en la realidad. Vi al hombre con quien compartí mi vida siendo llevado por la policía como un criminal cualquiera. Y todo lo que quedaba era un vacío. Estuve allí, parada, sin saber qué hacer. El apartamento, que antes parecía mi hogar, ahora se sentía como una prisión, y me sentí una extraña en mi propia casa. Pero el miedo pronto dio paso a la determinación. No iba a permitir que él saliera impune. Tenía que descubrir más. Entender la extensión en la que estaba involucrado. Gabriel podría estar en prisión, pero aún había mucho más por revelarse, y esto no terminaría aquí. No iba a parar hasta ver todo derrumbarse a su alrededor, hasta entender el verdadero papel de Jorge Almeida en esta historia. A la mañana siguiente, con el apartamento en completo silencio, comencé a buscar más. Registré los documentos, los cajones, cualquier pista que pudiera darme una dirección, pero todo parecía vacío, como si Gabriel ya supiera que esto sucedería y se hubiera preparado para dejarme sola en medio de este infierno. Lo que más me aterrorizó fue lo que encontré en su oficina. Había un expediente con el nombre Renata, mi foto y una serie de documentos relacionados con mi vida. Desde mi historial laboral hasta una lista de mis amigas y familiares, todo estaba allí, como si me estuviera monitoreando, como si supiera que este momento llegaría y yo buscaría respuestas. La rabia me invadió, pero también una sensación de pérdida, como si la persona con quien compartí todos estos años ya no fuera quien pensaba. Me detuve frente a la mesa, con la mirada fija en esa información, y una sensación de pavor me invadió. Sabía que ya no estaba segura. Él había controlado mi vida de una manera tan sutil que ni siquiera me daba cuenta. Pero ahora, él estaba tras las rejas, y la pregunta que no me dejaba en paz era, ¿quién más sabía sobre nosotros? ¿Quién más estaba detrás de todo esto?
Comencé a preguntarme si Jorge Almeida estaba detrás de todo. Desde el principio, siempre estuvo presente, siempre fue discreto y lleno de secretos. El hecho de que hubiera aparecido esa noche, justo después de la prisión de Gabriel, me hacía pensar que podría ser la clave de todo. Pero, ¿qué quería de mí? ¿Qué pretendía? Fui hasta el balcón, respirando profundo. Necesitaba un tiempo para pensar, pero la sensación de estar siendo observada no me dejaba. Miré hacia la calle y vi el coche negro estacionado frente al edificio. No era la primera vez que lo veía, pero ahora estaba allí de nuevo, esperando, observando. No fue una coincidencia. Alguien me estaba vigilando y sabía que la historia no había terminado. De hecho, ahora estaba a punto de tomar un giro mucho más oscuro y peligroso. Minutos después, mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto. No estaba firmado, pero el mensaje era claro. Ahora eres la siguiente. Si sigues escarbando, haremos que desaparezcas. Mi mano sudó al sostener el celular. Sabía que ya no estaba sola en esto, pero ¿qué significaba eso? ¿Quién estaba detrás de esta amenaza? ¿Era Jorge? ¿Era alguien más cercano a Gabriel? ¿O tal vez era alguien que apenas comenzaba a mostrar su verdadera cara? En el fondo, algo me decía que todo esto era un juego, y yo apenas comenzaba a entender las reglas. La mañana siguiente fue como una pesadilla que se arrastraba. El miedo aún me consumía, pero algo dentro de mí se encendía con una determinación feroz. Sabía que no podía quedarme allí. El departamento de Gabriel, que antes era nuestro refugio, ahora parecía una trampa. Cada rincón, cada mueble, me recordaba a él, a cómo siempre estuvo al frente, manipulando todo y a todos, incluso a mí. Ya no sería mi hogar, ya no sería seguro. Recogí mis cosas rápidamente, sin mirar atrás, y me dirigí a la casa de mis padres. Su hogar siempre había sido un refugio para mí, un lugar donde aún podía sentir algo de control sobre mi vida. Necesitaba seguridad, un respiro de esa pesadilla. Pero, incluso mientras conducía hacia allí, mi mente estaba a 1000 por hora. Sabía que la única forma de entender lo que estaba pasando era investigar más, y ahora no podía esperar más. Al llegar a la casa de mis padres, mi madre me miró preocupada. Sabía que algo no estaba bien, pero no preguntó nada. Sabía que me estaba observando, tratando de evaluar si estaba bien, pero estaba lejos de estarlo. El peso del descubrimiento sobre Gabriel, su arresto, la amenaza de alguien que me vigilaba, todo eso me estaba asfixiando. Lo primero que hice al entrar a mi habitación fue tomar mi laptop. Tenía una urgencia dentro de mí que no me dejaba descansar. La necesidad de descubrir más sobre Gabriel, sobre Jorge Almeida, de entender la relación entre ellos, me consumía. Sabía que había algo allí que conectaba todos esos puntos, una red de mentiras y crímenes que aún no podía ver completamente. Comencé a buscar información sobre Gabriel. Su nombre apareció en varios artículos relacionados con casos de gran envergadura, con negociaciones de alto nivel. Pero lo más impactante fue encontrar una empresa registrada a nombre de él y Jorge Almeida, una compañía que ambos habían fundado años atrás. La empresa parecía ser de gran tamaño, con conexiones internacionales. Al principio, eso parecía algo positivo, pero pronto me di cuenta de que algo había ido mal, muy mal. La pelea entre ellos comenzó a intensificarse después de que un acuerdo de negocios fracasara, una disputa que parecía haber llegado a un punto sin retorno. En uno de los artículos se mencionaba una acusación de fraude y desvío de dinero, pero no había nada concreto sobre lo que realmente había sucedido. La palabra estafa apareció varias veces en los comentarios, pero no había nada más específico. Lo que aún no sabía era qué tenía todo esto que ver conmigo. Necesitaba más respuestas. Continué la investigación y poco a poco la imagen de Gabriel comenzó a desmoronarse. Ese hombre que conocía, que amaba, no era más que otro que encajaba en la categoría de manipuladores. Pero Jorge Almeida, ese era el gran misterio. Parecía ser el eslabón perdido, el hombre que tenía el control de todo. En los artículos, él aparecía como alguien que siempre estaba detrás de escena, controlando el juego sin ser nunca el rostro principal. Internet me dio algunas pistas, pero lo más perturbador vino en forma de una publicación en un blog antiguo. El autor hablaba sobre la caída de una gran empresa fundada por dos hombres poderosos, mencionando que uno de ellos había desaparecido misteriosamente y que el otro estaba en el centro de un escándalo internacional relacionado con corrupción. No mencionaba el nombre de Gabriel ni de Jorge directamente, pero las pistas eran claras. Estaba cada vez más cerca de entender la verdad, pero al mismo tiempo, eso me aterraba. Había algo sucediendo detrás de todo esto, algo que aún no podía ver. Sabía que no podía confiar en nadie, ya no más. Incluso los registros en línea parecían cuidadosamente manipulados para evitar que encontrara lo que estaba buscando.
Cerré la laptop por un momento, sintiendo el peso de lo que estaba descubriendo. No solo Gabriel, sino también Jorge estaba profundamente involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginaba. ¿Y ahora qué haría con todo eso? Mi celular vibró y mi corazón se aceleró. Era un mensaje de texto. Estás más cerca de lo que imaginas, Renata, pero si sigues escarbando será demasiado tarde para ti. Me encogí en la silla sin saber qué hacer. ¿Quién era esta persona? ¿Era Jorge? ¿O alguien más? ¿Que me había estado observando desde el principio? Estaba cada vez más aislada y en peligro. Tenía que tomar una decisión. ¿Seguir investigando y arriesgar mi vida? ¿O rendirme y aceptar la realidad que se me estaba imponiendo? El peso del mensaje que recibí aún retumbaba en mi cabeza. ¿Qué significaba eso? Alguien sabía lo que estaba haciendo. Alguien me estaba observando. ¿Pero quién? ¿Era Jorge? ¿O podría ser alguien más? Alguien que ni siquiera había considerado. La sensación de estar siendo vigilada se intensificaba con cada segundo. Sin embargo, una cosa estaba clara. No podía retroceder ahora. La decisión estaba tomada. Estaba inmersa en este juego, y no importaba cuán peligroso fuera, no iba a parar hasta descubrir todo. Necesitaba la verdad. Pasé el resto del día rastreando cada pista que encontré sobre Gabriel y Jorge, pero, para mi sorpresa, no encontré nada más concreto sobre ellos. Todo parecía haber sido cuidadosamente borrado o manipulado para evitar que alguien como yo encontrara algo comprometedor. Cada documento, cada artículo, cada publicación parecía haber sido alterado de alguna forma. Fue entonces cuando algo poco común apareció. Una cuenta de correo electrónico anónima se puso en contacto conmigo. El mensaje decía solo: ellos no quieren que lo sepas, pero estás cerca. Intenta mirar más profundo en su pasado. La verdad está escondida en un lugar que no imaginas. Esas palabras resonaron en mi mente como una orden. Necesitaba investigar su pasado. Algo grande se estaba ocultando, y comenzaba a entender que la verdad sería mucho más de lo que esperaba. Pronto, surgió una idea. ¿Y si intentaba descubrir más sobre el pasado de Jorge? Después de todo, era él quien parecía estar al mando de todo. Como socio de Gabriel, estaba involucrado en algo mayor, y tal vez había algo en su historia que pudiera darme una pista. Decidí buscar registros antiguos, noticias de su vida antes de la empresa que fundó con Gabriel. La investigación me llevó a un nombre: Jorge Almeida, el fundador de una empresa quebrada hace casi 10 años. En esa época, Jorge estuvo involucrado en un escándalo financiero gigantesco. Parecía que su empresa había sido una fachada para una serie de esquemas fraudulentos. Pero, ¿cómo había logrado escapar de todo esto? ¿Por qué nadie había hablado más sobre ello? ¿Y qué tenía que ver Gabriel con todo esto? La clave estaba en ese pasado, pero algo más estaba formándose en mi mente. Sabía que esto era solo el comienzo. Si Jorge había salido impune de esa gran fraude, probablemente todavía estuviera involucrado en algo aún mayor ahora. Fue cuando encontré el número de un ex empleado de la empresa de Jorge, alguien que aparentemente sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a admitir. Era un antiguo testigo de lo que había sucedido y estaba dispuesto a hablar conmigo. El único problema era que vivía en otra ciudad, y viajar allí implicaba un riesgo enorme. Pero estaba decidida. Necesitaba saber más. Así que, sin dudar, organicé el viaje. No podía dejar este cabo suelto, no mientras tuviera una oportunidad de descubrir la verdad. Llegué a la pequeña ciudad donde vivía la testigo. Ella no quería identificarse de inmediato, pero después de una serie de promesas de confidencialidad, finalmente accedió a encontrarme en un café apartado. Cuando nos encontramos, su mirada era desconfiada, y dudó antes de hablar. Sé lo que estás buscando, pero es peligroso. Si sigues, no habrá vuelta atrás. Fui una de las pocas personas que realmente vio lo que Jorge y Gabriel hicieron, y puedo contártelo todo. Pero debes estar preparada. Mis manos estaban sudando, pero la determinación era más fuerte que el miedo. Estoy lista. Necesito saberlo todo. La mujer miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos estuviera observando, y luego comenzó a hablar en susurros. La empresa que fundaron no era solo un esquema financiero, era algo más, algo mucho más oscuro. Estaban involucrados en lavado de dinero, tráfico de influencias e incluso sobornos a políticos y empresarios. Pero lo peor de todo, Renata, también estaban envueltos en algo más personal. Jorge, en particular, nunca se alejó de manipular a las personas a su alrededor. Cuando hablas de Gabriel, también está siendo controlado. No te imaginas la cantidad de gente que cayó en su juego. Y yo fui una de esas personas. Mi estómago se revolvió al escuchar eso. No era solo un fraude financiero. Era un juego de poder. Algo mucho más grande. Y yo había caído justo en medio de eso. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, la mujer miró nerviosa hacia un lado. Tienes que irte ahora. Te están buscando, Renata. No es seguro para ti aquí. No tienes idea de lo peligroso que es Jorge.
También fui parte de eso, pero ya era demasiado tarde para mí. Estás muy cerca, y eso es peligroso para todos los que se acercan a ellos. Esas palabras me acosaron mientras me levantaba rápidamente y salía del café. No solo los dos estaban involucrados en algo inmenso y oscuro, sino que ahora yo también era un objetivo. Me preguntaba si todo esto tendría un final, o si, en realidad, acababa de entrar en un laberinto sin salida. Cuando regresé a casa, encontré una carta en mi bolso. No tenía remitente, pero el mensaje era directo. No estás sola, Renata. Están más cerca de lo que imaginas. ¿Qué harás ahora? Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Estaba siendo empujada al centro de esta tormenta, y ya no sabía en quién confiar. Sabía que ya no estaba sola, pero la sensación de estar siendo observada, de estar en riesgo, se intensificaba con cada minuto. Lo que Jorge y Gabriel estaban haciendo, lo que había descubierto, ya no podía ser ignorado. Sabía lo que tenía que hacer, pero no podía exponerme completamente. Aún estaba muy lejos de estar segura. Gabriel ya estaba pagando. Estaba tras las rejas, donde quería que estuviera. Pero Jorge era mucho más peligroso. No era solo el hombre detrás de un gran fraude, sino un manipulador, alguien que controlaba todo a su alrededor. Sabía que debía ser expuesto, pero también sabía que no podía ser yo quien lo hiciera directamente. Comencé a juntar las pruebas meticulosamente, sabiendo que cualquier fallo podría costarme la vida. Documentos, grabaciones, correos electrónicos, todo lo que fuera necesario para incriminar a Jorge. Sentía como si estuviera cavando mi propia tumba, pero no podía parar. Una voz dentro de mí me decía que, si no lo hacía, estaría dejando que un monstruo siguiera su vida impune. Pasé días organizando las pruebas, asegurándome de que no quedara ninguna pista atrás. Cuando todo estuvo listo, tomé la decisión más difícil de toda mi vida. Las entregaría de forma anónima a la policía. Sabía lo arriesgado que sería exponerme, y lo que Jorge podría hacer para silenciarme. No importaba cuánto quisiera ver a ese hombre pagar. No podía ser yo quien pusiera todo en juego personalmente. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, dejé las pruebas en un sobre en el punto de encuentro que ya había acordado con la fuente anónima. Luego, envié un correo electrónico cifrado a la policía, con una única dirección: la comisaría que trataba los delitos financieros. El mensaje no tenía firma, solo las evidencias y una breve explicación. Aquí está la verdad. No pueden ignorarlo. Sabía que el riesgo era altísimo, pero la sensación de haber hecho lo correcto, de haber dado el siguiente paso, me dio una falsa sensación de alivio. Pero ese alivio fue fugaz. No tenía idea de cómo se desarrollarían las cosas. Lo que seguiría sería una tormenta que no podría prever. Pero lo que importaba era que Jorge ya no tendría forma de escapar. La noche cayó, y mientras caminaba por la calle, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Ya lo saben, Renata. Están detrás de ti. Ya no puedes dar marcha atrás. El pánico se apoderó de mí. ¿Ellos? ¿Quiénes eran ellos? ¿Jorge? ¿O sería alguien más cercano de lo que imaginaba? Ya no podía confiar en nadie, y el miedo que sentía aumentaba con cada segundo. Miré alrededor, pero nada parecía fuera de lugar. Nadie parecía estar observándome. La sensación de estar siendo perseguida, sin embargo, no me abandonó. Volví rápidamente a la casa de mis padres, donde me había estado escondiendo los últimos días. Pero el miedo no me dejó descansar. Estaba en shock, sin saber lo que vendría. ¿Qué pasaba por la cabeza de Jorge? ¿Cómo reaccionaría cuando supiera que las pruebas estaban con la policía? La respuesta llegó al día siguiente, cuando mi teléfono sonó nuevamente. Era una llamada bloqueada, y supe que el momento que tanto temía finalmente había llegado. Contesté con el corazón acelerado. «Renata, no creas que vas a escapar de esto. Cometiste un error. No tienes idea de lo que hay detrás de todo esto. Jorge nunca será atrapado. Siempre encuentra la forma de salir impune. Y tú solo complicaste más tu vida. ¿Lo ves? No hay escapatoria». La voz en la línea era baja, amenazante, y la reconocí de inmediato. Era la misma voz de quien me envió la carta, la misma voz que susurró en mi mente todo el tiempo que estaba siendo observada. «¿Quién eres tú? ¿Qué quieres de mí?» Pero la voz solo rió y colgó. Estaba perdida. Ya no sabía en quién confiar. No sabía qué hacer. Ahora, más que nunca, el peso de la verdad estaba sobre mí, y la consecuencia de mis acciones comenzaba a revelarse. Pero lo peor aún estaba por venir. Los días siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. El silencio después de la entrega de las pruebas fue ensordecedor. Parecía que el mundo se había detenido mientras esperaba la reacción de Jorge y las acciones de la policía. Sabía que el riesgo de estar siendo observada aún existía. Pero entonces,
En la mañana de un día cualquiera, lo que parecía imposible finalmente sucedió. La policía fue tras Jorge. Llevaba años siendo buscado, un hombre con un historial criminal, pero que siempre había logrado escapar de las autoridades. Era un maestro en desaparecer, siempre escondiéndose en las sombras. Cambiaba su apariencia constantemente, adoptaba nuevas identidades, y por más que la policía lo cazara, parecía intocable. Pero no esta vez. Hubo una operación coordinada, y por primera vez en mucho tiempo, las autoridades finalmente lograron rastrear su ubicación. Jorge no tenía a dónde huir. La detención fue rápida, pero no menos dramática. Él, tan acostumbrado a esquivar todo y a todos, ahora estaba tras las rejas, con los ojos fríos, pero con el peso de sus crímenes finalmente alcanzándolo. La noticia de su arresto se propagó rápidamente, y supe por la televisión que lo estaban llevando a la comisaría. Jorge Almeida, el hombre que destruyó tantas vidas, finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus actos. Sentí un alivio inmenso. Era como si una gran piedra se hubiera quitado de mis hombros, pero al mismo tiempo, un miedo residual permanecía en mí, como una sombra constante. No podía deshacerme de la sensación de estar siendo vigilada, de que había algo o alguien observándome. Incluso con Jorge tras las rejas, mi vida parecía seguir rodeada por la inseguridad, la paranoia de que pudiera tener personas a su alrededor, o que aún quedara algo detrás de todo esto, no me dejaba en paz. Sabía que mi involucramiento con él y con Gabriel seguía siendo un riesgo, pero, de alguna manera, a pesar del alivio de verlos pagar por sus crímenes, había una extraña sensación dentro de mí. Por increíble que pareciera, echaba de menos al antiguo Gabriel, al hombre que conocí, aquel que parecía ser la persona con la que me enamoraría y construiría una vida. No era perfecto, pero al menos parecía real. Y lo que quedaba de él ahora era un hombre destruido por sus elecciones, preso y alejado de mí. No sabía qué más podría pasar, pero lo que sí sabía era que mi vida, de alguna manera, nunca más sería la misma. El trauma, las mentiras y el miedo a todo lo que había pasado aún estaban conmigo. Decidí, entonces, que necesitaba comenzar de nuevo. Después de un tiempo de reflexión, finalmente alquilé un departamento. Un lugar pequeño, simple, pero que me permitiría respirar. Era el primer paso para intentar olvidar el pasado y seguir adelante. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero una cosa era segura: la vida continuaría, y yo necesitaba estar lista para enfrentar lo que viniera. La sensación de libertad, incluso con tantas inseguridades, me daba una nueva oportunidad para vivir. Sabía que mi lucha no acabaría con la detención de Jorge o con la caída de Gabriel, pero ahora, al menos, tenía control sobre mi propio destino. Y eso era todo lo que realmente necesitaba para comenzar de nuevo. El teléfono sonó nuevamente, y al ver el número desconocido en la pantalla, una ola de aprensión se apoderó de mí. Pero, al contestar, la línea estaba en silencio. Ya no había más palabras. Era como si todo hubiera sido dicho y lo demás fuera solo un eco lejano de un pasado que ya no quería más. Miré por la ventana de mi nuevo apartamento, tratando de dejar atrás la pesadilla que me había consumido durante tanto tiempo. Era hora de comenzar de nuevo, de dejar atrás las sombras. Pero lo que me esperaba en el futuro, no lo sabía. Solo sabía que la batalla por mi libertad apenas comenzaba.